Ships in the making, bound for a distant shore, a world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 29 de septiembre, fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y quiero comenzar este programa pues refiriéndome a San Miguel Arcángel y compartiendo con vosotros algo que muchos sois conocedores, pero especialmente los jóvenes posiblemente no. Y es que en 1884 el Papa León XIII, que ahora pues como nuestro nuevo Papa ha cogido el nombre de León XIV, pues claro, León XIII ha adquirido pues una, digamos, pues una atención especial. En 1884, como digo, él tuvo una experiencia mística, que ahora me voy a referir a ella, fruto de la cual escribió una oración a San Miguel Arcángel. Y en el año 1886 pidió a todo el orbe católico que esta oración se rezase al final de cada misa. Esto fue así hasta el año 1964, con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Entonces se suprimió esa oración. Bueno, también otras, porque digamos la reforma litúrgica del Vaticano II se caracterizó también pues por simplificar la liturgia, quitándole los añadidos que había ido durante el paso de los siglos e intentando dejarla en su estructura más original, ¿no? Bueno, pero claro, el hecho de que se suprimiese esa oración no quiere decir que debamos abandonarla. De hecho, los papas posteriores, pues tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, como el Papa Francisco, han motivado a los católicos para que la sigamos rezando, con el fin de que la Iglesia y los hombres sean asistidos por San Miguel Arcángel en la lucha contra el mal. Entonces, es que esta oración, que ahora la voy a rezar, algunos la sabéis y la vais a rezar conmigo, la han rezado nuestros padres o nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Es que lo ha rezado la Iglesia 78 años en todas las misas del mundo, al finalizar la Eucaristía. Claro, estos mayores se sabían de memoria, obviamente, esta oración. Se rezaba en todas las misas del mundo, en el momento final de la misa. Bueno, pues la voy a rezar y después voy a ampliar un poco, ¿no?, esta explicación de cómo aconteció esta oración. Primero la rezo y quienes la sabéis, pues uniros a mí. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esta es la oración del Papa León XIII, a la que me he referido, ¿no? ¿Cómo nació? Bueno, pues como he dicho, el Papa León XIII tuvo una experiencia mística, tuvo una visión que él describió como que escuchó dos voces, la voz de Dios y la voz de Satanás, el cual Satanás estaba convencido de que en poco tiempo iba a ser capaz de destruir a la Iglesia, ¿no? Entonces León XIII tuvo una terrible visión del infierno, y al final de esa visión vio a San Miguel Arcángel interviniendo. San Miguel Arcángel intervenía luego de que se multiplicasen las oraciones de los fieles. Y por eso
el Papa León XIII introdujo esta oración, ¿no?, para que todos los fieses orasen. Digamos, a estas oraciones se les llamaron las oraciones leoninas, que se hacían al finalizar la misa, ¿no? Se hacían 3 Ave Marías, el Salve Regina, una oración por la libertad de la Iglesia y sobre todo esta oración que acabo de hacer. Bueno, también es cierto que existe una versión más larga que León XIII escribió después de haber tenido esa experiencia mística, de haber tenido esa visión del infierno y del enfrentamiento de Satanás contra la Iglesia, ¿no? Escribió una versión que la reservó para el uso del clero y especialmente está en el Ritual Romanum, en el contexto de las bendiciones y de los exorcismos privados, ¿no? Bueno, pues está en el Ritual Romanum, en el título 11, capítulo 3, y vamos a hacerla. Está reservada también para sacerdotes y obispos, y la voy a hacer pues porque creo que estamos en el día de San Miguel Arcángel y porque vemos que hay una gran batalla, que el demonio está pegando zarpazos tremendos, lo vemos por ejemplo pues en el aborto, lo vemos en la masacre de los niños en Gaza, lo vemos en los cristianos perseguidos en Nigeria y en otros lugares, lo vemos en cómo la libertad de la Iglesia pues es negada, lo vemos en la introducción de ideologías perversas que quieren quitar a los padres su patria potestad sobre los hijos, la pretensión de introducir la ideología LGTB como una antropología alternativa. Digamos que estamos en un momento verdadero en el que el influjo del mal lo vemos con fuerza, ¿no? Y por eso vamos a hacer en este inicio de este programa de Sexto Continente, del día de la fiesta de San Miguel Arcángel, además también de San Gabriel y San Rafael, pues esta oración contra Satanás y los ángeles rebeldes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos y huyan de su presencia los que le odian. Como se disipa el humo, así se disipen. Como se derrite la cera ante el fuego, así perezcan los pecadores ante Dios. He aquí la cruz del Señor, huid, potencias enemigas. Venció el león de la tribu de Judá, el descendiente de David. Tenga misericordia de nosotros, tu misericordia, Señor. Porque en ti hemos esperado. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre y humildemente suplicantes imploramos tu clemencia para que por intercesión de la siempre Virgen Inmaculada María, Madre de Dios, de San Miguel Arcángel, de San José, su castísimo esposo, de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo y de todos los santos, te dignes presentarnos auxilio contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que andan por el mundo para dañar al género humano y para perder las almas. Te exorcizamos todo espíritu inmundo, toda potencia satánica, toda incursión del adversario infernal, toda legión, congregación y secta diabólica, en el nombre y por el poder de nuestro Señor Jesucristo, seas arrancado de la Iglesia de Dios y de las almas creadas a imagen de Dios y redimidas con la preciosa sangre del Cordero Divino. Desde ahora no te atrevas, serpiente astuta, a engañar al género humano, a perseguir a la Iglesia de Dios, a sacudir y a zarandear como el trigo a los elegidos de Dios. Te lo manda el Dios Altísimo, a quien en tu gran soberbia aún pretendes asemejarte. Te lo manda Dios Padre, te lo manda Dios Hijo, te lo manda Dios Espíritu Santo, te lo manda la majestad de Cristo, Verbo eterno de Dios, hecho carne, que para salvar a nuestro linaje perdido por tu envidia se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, que edificó su iglesia sobre piedra firme y prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pues ha de morar con ella todos los días hasta la consumación de los siglos. Te lo manda el sacramento de la cruz y la virtud de todos los misterios de la fe cristiana. Te lo manda la excelsa Madre de Dios, la Virgen María, que desde el primer instante de su concepción
aplastó la cabeza orgullosa. Te lo manda la fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los demás apóstoles. Te lo manda la sangre de los mártires y la intercesión de todos los santos y santas. Así pues, dragón maldito y toda legión diabólica, te conjuramos por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para quien crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Cesa de engañar a las criaturas humanas y de derramar sobre ellas el veneno de la condenación eterna. Cesa de dañar a la Iglesia y de poner trabas a su libertad. Apártate, Satanás, inventor y maestro de todo engaño, enemigo de la salvación de los hombres. Cede el lugar a Cristo, en quien no hallaste nada de tus obras. Cede el lugar a la Iglesia, una santa, católica y apostólica, que Cristo mismo adquirió con su sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y huye al ser invocado el santo y tremendo nombre de Jesús, a quien se someten los infiernos, a quien están sujetas las virtudes de los cielos, a quien las potestades y dominaciones están sometidas, a quien los querubines y serafines alaban con incesantes voces diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Oremos. Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los confesores, Dios de las vírgenes, Dios que tienes poder de dar vida después de la muerte, el reposo después del trabajo, porque no hay otro Dios fuera de ti y no puede haberlo. Creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente suplicamos a tu majestad que te dignes librarnos eficazmente y guardar de todo poder, lazo, mentira y maldad de los espíritus infernales a nosotros y a todos los que moramos en este lugar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. De las asechanzas del demonio, líbranos, Señor. Haz que tu Iglesia te sirva en tranquila libertad, te rogamos, óyenos. Humilla a los enemigos de la Santa Iglesia, te rogamos, óyenos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación mía. Así pues, queridos oyentes de Sexto Continente, en este día de San Miguel Arcángel, pues hemos comenzado conociendo, ¿no?, esta figura de León XIII, de esa experiencia mística que tuvo y de la importancia de invocar a San Miguel Arcángel, ¿no?, en la lucha contra el maligno. Podría ser un buen propósito que volviésemos a aprender esa oración que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos se supieron de memoria y que durante 78 años rezaron al finalizar la Santa Misa. Esa oración que he rezado, esa oración breve, son 4 o 5 líneas con la que he iniciado este programa y que nos sirva como para tomar conciencia, ¿no?, de que tenemos que estar en la línea de batalla y no equivocarnos de enemigo, porque nuestro enemigo es Satanás y sus ángeles. No nos equivoquemos de enemigo. Él es nuestro enemigo y San Miguel Arcángel nos permite también participar del poder de Dios para que la victoria sea nuestra. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en Ti Confío, como también en las plataformas de iVoox, Spotify y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí tenéis también acceso a los programas de Sexto Continente y también a la emisión en directo por En Ti Confío TV, pues la emisión en directo de este programa. Bueno, pues adelante.
vamos a continuar. He elegido un tema, y también hoy vamos a dar un amplio espacio a las preguntas de los oyentes, pero antes he elegido un tema que creo que es interesante. Es verdad, ¿no?, que el maligno está apretando, pero también es cierto que el reino de Dios sigue abriéndose paso. Las dos cosas acontecen al mismo tiempo. El maligno mete su zarpazo en la cultura, en nuestro entorno, pero el reino de Dios sigue abriéndose paso, ¿no? Y nos sorprende a veces cómo hace milagros, ¿no? Y ahora, después de haber invocado el poder de Dios para vencer al maligno, ahora voy a hablar de un caso concreto en el que vemos cómo el reino de Dios, oye, pues de repente hay unas luces que te sorprenden, ¿eh? Destellos, ¿no? Destellos que te sorprenden. Bueno, ¿a qué me quiero referir? Pues me quiero referir al premio del Festival Internacional del Cine de San Sebastián, que se ha otorgado a una película llamada Los Domingos, y que ha sido, pues, además algo como muy consensuado por todo el mundo, pero claro, es bastante sorprendente que esta película haya sido la ganadora de este festival. Ahora lo voy a explicar, ¿no? Resulta, pues, que narra la historia de una joven de 17 años que quiere ser monja de clausura, ¿eh? Entonces, se llama la película Los Domingos. Está dirigida por una directora llamada Alauda Ruiz de Añá. Bueno, no estoy seguro si está bien escrito esto, ¿no? Y bueno, esta directora Alauda, pues la verdad es que ya se califica de no creyente, de atea o de agnóstica, pero sin embargo ha tenido la honestidad y el atrevimiento de llevar adelante esta película que, como digo, ha sido la galardonada en el Festival Internacional del Cine de San Sebastián, que sabéis que es, bueno, pues el evento más importante de cine en España, ¿no? Bueno, pues narra la historia de una chica que se llama Ainara, una joven brillante de 17 años que tiene un buen grupo de amigas, está enamorada de un chico, es inteligente, podría ir a la universidad, pero de repente está dispuesta a dejarlo todo porque siente la llamada de la fe y siente la llamada del Señor, una llamada tan fuerte que su objetivo es ingresar en un convento como monja de clausura. La joven, al igual que hicieron su padre y su tía en el pasado, estudia en un colegio religioso, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo y el posible ingreso de Ainara en la orden, bueno, pues comienza la gente a posicionarse, el entorno se comienza a posicionar frente a ella. El padre, que está consolidando una nueva relación tras haberse quedado viudo con 3 hijas, tiene una posición, pero hay una tía combativa, que es atea, pese a la educación religiosa que había habido, y que combate mucho contra su sobrina, la abuela. Allí cada uno va tomando una postura distinta. Claro, la idea de que no van a volver a estar con ella más que una vez al año, bueno, o algo así, en la visita al convento, trastoca los esquemas de todo el mundo, ¿no? Y entonces Alauda Ruiz de Azúa, que este es el nombre, ¿no? Antes había dicho mal el apellido. Alauda Ruiz de Azúa ha tenido un gran logro de plantear esto y además dejar la pregunta abierta para que el oyente sea el que vaya sacando sus conclusiones, pero lo hace con mucho respeto. He estado leyendo, ¿no? He estado leyendo las críticas y, bueno, pues observo que especialmente en los diarios más laicistas, El País, El Español, también algo en El Mundo, pues bueno, plantean algún tipo de críticas en el sentido de decir, bueno, es que, vamos a ver, quizás esta película dirigida por una atea, que es una película dirigida desde el ateísmo, pero que quizás ha sido demasiado complaciente con la visión religiosa de la vida, ¿eh? Existen críticas, digamos, en la prensa laicista en esta dirección, ¿no?
Pues porque dicen que, claro, se está idealizando la religión, se corre el riesgo de romantizar la vocación y no denunciarle pues las ambigüedades. Se pone también en cuestión de, claro, ¿qué es eso de que claro, hay una tensión, ¿no? Esta joven está eligiendo libremente su vocación religiosa o en el fondo es una huida la que está teniendo por las pérdidas que ha tenido, porque perdió su madre y tiene sus heridas, la chica, o porque la tradición en la que ha nacido. O sea, ¿su opción es libre o no es libre? Y ahí hay un debate, ¿no? Y entonces incluso algunos dicen, ¿no? Claro, es que esta película igual puede ser poco respetuosa con las personas que han tenido malas experiencias con las instituciones religiosas, ¿no? Y ahora sale aquí una película tratando bien, ¿no? A una hipotética posible joven de 17 años que de repente pega un bombazo, ¿no? Un bombazo que quiere ser religiosa contemplativa, una monja de clausura. Digamos que las críticas se centran en que hay como una especie de cuestionamiento entre si es posible una vocación genuina o si eso en el fondo es una huida por las influencias externas que ha habido, empujadas por el entorno familiar, porque huye de sus heridas. Entonces, el hecho de que la prensa laicista esté más bien criticando que la película no haya sido, o sea demasiado respetuosa con la hipotética llamada de Dios a esta joven, ya pues pinta bien, pinta bien obviamente, ¿no? Claro, ellos quieren decir que se tenía que haber señalado más la vulnerabilidad psicológica de una joven, claro que es una menor, tiene 17 años, anda que no, anda que fíjate, después para fumar porros a nadie le dicen que es menor de edad, ¿ves tú? Pero aquí ahora, para que alguien reciba la llamada de Dios, empiezan a decir que sí es menor de edad, ¿no? Entonces, pues a ver pues mi reflexión, es sorprendente, señores, es sorprendente que con la que está cayendo en España, ¿no? En este ambiente laicista, secularizador, de repente esta película de los domingos, pues sea la película que triunfe, ¿no? Que triunfe, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, y que una directora, que además ella se dice atea, haya tenido, digamos, la honestidad artística, ¿no? De plantear esto en las pantallas, mostrando, ¿no? que los sentimientos, ¿no? Que la experiencia religiosa sigue siendo constitutiva de la experiencia humana, mostrando que a pesar de los contextos secularizantes y laicizantes, el ser humano sigue planteándose las grandes preguntas, el sentido de la vida, el dolor, la muerte, el amor, la trascendencia. ¿Acaso una película como esta, ¿no? Solamente puede explicarse desde una reacción al vacío existencial? En sociedades donde la secularización ha pretendido eliminar la trascendencia, ¿acaso una película como esta es un acto de resistencia frente al nihilismo y al consumismo? Porque dentro de nosotros hay una llamada a la trascendencia, y entonces de vez en cuando acontecen reacciones de resistencia frente al nihilismo, que dicen no hay nada, todo es materia, todo es consumismo, y nos resistimos a ello. Y entonces de repente viene una joven y dice, pues yo renuncio a todo, tengo toda la vida, pues soy una chica pues con el futuro que puede tener una joven hoy en día, que puede tener todos sus medios a su disposición, y renuncio a todo por el todo que es Dios. Todo esto no es nada comparando con el todo que es Dios. Y viene una joven y nos dice eso, y claro, y nos deja noqueados. ¿Y sabéis lo que pasa? Pues que las predicaciones, los discursos se pueden discutir, pero los testimonios es mucho más fácil discutirlos. Y claro, esto está ocurriendo. Existen esas jóvenes llamadas por Dios que dan un campanazo, me explico, dan un campanazo, que son una objeción a la totalidad. Cada vocación
consagrada, cada vocación, especialmente contemplativa, ¿no? Y a la vida de clausura, claro, es un campanazo que es como decir, todo eso que veis, sin Dios no es nada, es totalmente falso. Es un espejismo. Claro, y entonces eso cuestiona las conciencias, ¿no? Las cuestiona. Entonces, como yo sé que en este programa pues también hay muchas almas contemplativas, como yo sé que en este programa también hay muchos, ¿no?, oyentes que tenéis una amistad y relación personal con monasterios de vida contemplativa, ¿no? Pues yo creo que estamos llamados, ¿no?, a felicitarnos, a darle gracias a Dios, pues porque en esta España, ¿no?, de repente pase una cosa así, ¿no? Es como que diciendo, mira, parece que todo va en una dirección, ¿no? Pero no. Dios dirige los hilos de la historia y es capaz de meter goles a través de un predicador o a través de una directora de cine atea que de repente, ¿no?, tiene un gesto de honestidad artística y Dios le da también unos dones. Ojo, ella no se dará cuenta, ¿eh? La directora de esta película no se habrá dado cuenta, pero esos dones que ha recibido para poder hacer esta película con ese gusto artístico y con esa capacidad de navegar en un tema tan delicado, ¿no? Mostrando al mundo, pero al mismo tiempo dejando que sea el espectador el que valore, ¿no? El que valore y el que decida, no haciendo ella ninguna apología de nada, sino mostrando y dejando que sea el espectador quien saque sus conclusiones. Eso también ha sido un don de Dios, aunque ya no se dé cuenta, ¿sabes? Dios se puede servir para abrir paso, ¿no?, al reino de Dios en este mundo de tantas cosas. La clave está en que seamos instrumentos suyos y que no pongamos obstáculos a la acción de su gracia. Bueno, estamos en el día de San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Esta invocación, Nadie como Dios, es el título de esta canción de Gladys Garcete, Himno a San Miguel Arcángel. Se desata en el cielo una batalla. San Miguel contra el mal es vencedor. Con su espada arroja el fuego al enemigo. Es mi arcángel, mi guardián, mi protector. Contra Dios, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como potestades se destruyen. Poderoso, invencible es nuestro Dios. Nada temo, la victoria está conmigo. Es mi escudo, mi guardián, mi protector. Contra Dios,
Continuamos esta edición del programa de Sexto Continente que hacemos en la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y vamos a dar un amplio espacio hoy a las preguntas de los oyentes. Tengo que pedir disculpas porque al final siempre nos alargamos y no queda suficiente espacio. Bueno, pues hoy vamos a dar más espacio a las preguntas que han llegado al correo. Lo recuerdo: sextocontinente@radiomaria.es. sextocontinente@radiomaria.es es el correo electrónico habilitado para poder hacer llegar las preguntas. Siempre pedimos, por favor, que sean breves, que sean concisas, y también pido perdón pues por no poder atender pues en diálogo personal a muchas personas que es que claro, las cosas nos sobrepasan, nos sobrepasan. Pero creo que ciertas de estas preguntas comentadas entre todos pues nos pueden ayudar a generar criterio, ¿no? O sea que a Paloma, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Paloma. Muy buenos días. Vamos a comenzar con la pregunta de un oyente anónimo que plantea lo siguiente. Dice: estimado obispo Munilla, soy católico, me encantan sus homilías y vídeos sobre cuestiones teológicas y religiosas. Sin embargo, cuando habla de temas internacionales y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, a veces disiento con usted. He vivido y trabajado fuera de España en organismos internacionales, en servicios de inteligencia, y sinceramente le puedo decir varias cosas. En primer lugar, sobre todo, pregunta con respecto al conflicto que hay ahora mismo en Tierra Santa. Dice que algunos datos de muertos que se facilitan en este programa solo vienen de las fuentes de Hamás, y además afirma que el problema de que no haya paz en Gaza es pues que Hamás no quiere entregar a los rehenes y se entregue. Afirma pues que a veces en este programa, al no comentar estos datos, pues no se facilita bien la información, y quiere que aclare esto al respecto. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, darle una explicación al oyente, que no hemos dado su nombre no porque ninguna otra razón, sino porque aunque él no nos haya dicho que pida sigilo, como él dice pues que ha trabajado también en servicios de inteligencia, por eso me ha parecido prudente no compartir su nombre. Vamos a ver. Yo creo firmemente que se equivoca. Vamos a ver, creo que se equivoca. Él dice, no, pues que claro, que es Hamás, ¿no?, quien utiliza a los niños como escudo humano. Claro que es así. Claro que es así. Precisamente porque eso es así, sabiendo que están utilizando a los inocentes como escudos humanos, pues lanzar toda la fuerza de un ejército contra los inocentes es una barbaridad. Claro que es cierto que jamás está haciendo eso, pero claro, un Estado no puede decir, bueno, pues me cargo a los inocentes y me cargo a todo el mundo. Claro, es que eso es totalmente contrario a la ética. Hay que luchar contra el terrorismo con bisturí, no de esta manera. Es como si nosotros hubiésemos luchado contra la ETA arrasando el País Vasco. Eso no se puede. ¿Os imagináis eso? O sea, que se hubiese luchado contra el terrorismo arrasando el País Vasco. Eso no puede ser. La Guardia Civil, la Policía Nacional, luchó contra el terrorismo con bisturí, o sea, yendo a por los comandos, ¿no? Bueno, es que aquí se arrasa un pueblo. Eso es una barbaridad. Y además se cae en la estrategia del terrorismo, porque esto es precisamente lo que quería el terrorismo. El terrorismo lo que quería era sabía perfectamente cuando hizo lo que hizo el 7 de octubre que iban a generar, conociendo también al gobierno de Israel, que iban a generar un tipo de respuesta desproporcionada completamente. Lo hicieron buscando esa reacción. De hecho, ellos ya tenían preparados los túneles en los que esconderse. Y consiguieron esa reacción. Con lo cual, con todos mis respetos, yo me atrevería a decir que no solo se está cometiendo un genocidio contra los inocentes, sino que se está cayendo en la trampa del terrorismo, que es todavía convertir a los terroristas en víctimas. Ahora, tú con esa reacción estás haciendo que ellos tengan una especie de autoridad moral y conviertas a los terroristas en víctimas ante la opinión pública. O sea, con respecto a eso de que los datos que utilizamos
son esos datos de números, son 17.900, creo que son 17.900 y pico niños muertos, que son datos de Hamás. Bueno, vamos a ver, eso es cierto y no es cierto, porque es verdad que todos esos datos están corroborados por todas las organizaciones internacionales que están allí presentes. Y no ha existido en estos 2 años ni una sola organización internacional que haya desmentido datos. Más bien las organizaciones humanitarias afirman que los muertos son muchos más que los que se está diciendo. Pues porque debajo de los escombros, con toda seguridad, tiene que haber miles de muertos. Más bien, las organizaciones humanitarias dicen que esos datos se quedan cortos de lo que está ocurriendo. Entonces, fijémonos yo me fío mucho más, obviamente, ¿no?, de lo que las organizaciones humanitarias nos dicen, que están allí presentes, que no de lo que digan dos bandos que están luchando. Porque claro, lo que diga el gobierno de Netanyahu, lo que digan los de Hamás, la primera víctima de una guerra siempre es la verdad. Entonces, eso de que claro, pues ellos pueden acabar con la guerra cuando quieran, que entreguen los secuestrados y se acaba la guerra. Vas a ver, pero es que esa no es la cuestión. Yo de los terroristas no espero nada. De los terroristas no espero nada. De lo que se supone que cabía haber esperado era de la acción de un gobierno democrático. Y de hecho, vamos a decir que las familias de los secuestrados son las más críticas con el gobierno de Israel, porque claro, ven que sus familiares están muriendo, van a morir y no se va a rescatar ninguno con vida. Entonces, eso de que entreguen los secuestrados y se acaba la guerra, a ver, es que por otra parte tal y como se están haciendo las cosas, yo creo que el objetivo no es buscar a los que están ahí debajo de los túneles, no, más bien se está derribando todo, lo cual hace imposible buscar los túneles. O sea, el objetivo no está, ahora mismo ya, a estas alturas del asunto, el objetivo no es buscarlos. De hecho, nadie nos da noticia de que se esté buscando a nadie. O sea, a ver, lo que se está haciendo es destrozarlo todo. Entonces, esta es una lectura que creo que es objetiva, y desde la cual, desde nuestra sensibilidad de la doctrina social de la Iglesia, tenemos que decir eso es una barbaridad. Y además, claro, también está pues una resolución como la del Tribunal Internacional de la Haya, dando orden de búsqueda y captura, no solo a los dirigentes de Hamás, sino también a Netanyahu, pues por crímenes de guerra. Y eso es algo objetivo, que es la justicia internacional la que ha dado esa orden de búsqueda y captura. A ver, pues entonces, creo que, una vez más lo digo, ¿no?, tenemos que hacer un discernimiento ético sin que nuestra sensibilidad política nos contamine. Esto no es cuestión de bandos, es cuestión de sencillamente de entender que hay cosas que son sagradas, que es la vida de los inocentes. Y los inocentes es un escándalo, y además, claro, aquí el problema que tiene el gobierno de Netanyahu es que los móviles existen y están llegando cada día cientos y que no me diga a mí nadie que todos esos vídeos están falsificados, porque hoy en día se distingue perfectamente cuando un vídeo ha sido construido por inteligencia artificial. Vamos, por supuesto que eso, y enseguida se denuncian. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer prevalecer nuestro discernimiento ético. De todas maneras, agradezco un montón al oyente que haya tenido la honestidad de decir lo que piensa, y creo que yo también hablo a corazón abierto, y creo que tenemos que ser fieles a lo que en conciencia, ¿no?, pues pensamos, y el Señor nos lleva al discernimiento de ello, y por eso yo también abro a corazón abierto, como usted ha hablado a corazón abierto. Adelante con la siguiente consulta. Una oyente llamada Isabel nos dice: en su programa del día 12 habló sobre la figura de Charlie Kirk, el cual no solo tenía una orientación política concreta, sino que también hablaba de Cristo y defendía la fe.
Creo que esto ha de tenerse en cuenta porque sin duda este matiz contribuía a la inquina que le tenían y a lo incómodo que resultaba a muchas personas. Mi pregunta es si podría considerarse mártir a causa de ello. Bueno, vamos a ver, la palabra mártir se puede utilizar en su sentido estricto o en un sentido amplio, ¿no? Entonces, la palabra mártir en sí es aquel que ha sido asesinado por el odium fidei, por el odio a la fe. Eh, Vayamos, por ejemplo, al caso de los mártires de la persecución religiosa de la Guerra Civil Española y de los años previos, ¿no? Eh, a veces hay cosas que están mezcladas. Hay cosas que están mezcladas, ¿no? Porque a alguien igual le han podido matar en parte por el odio a la fe, pero en parte por sus ideas políticas, en parte por tal. Y entonces, fijaros, cuando la causa por la que se le mató a alguien está un poco mezclada con otros asuntos, la Iglesia Católica no suele abrir sus procesos de canonización. Más bien, en el caso de la Guerra Civil Española, nos hemos circunscrito pues al martirio de los sacerdotes, de las religiosas, de los laicos que fueron asesinados porque formaban parte de la acción católica o eran de la adoración nocturna o porque iban a misa el domingo. Digamos, la Iglesia no ha abierto los procesos de canonización en los que también estaban otros. Bueno, un proceso de canonización claro que puede abrirse, pero me refiero por causa de martirio, ¿no? O sea, la Iglesia ha sido estricta en aplicar la palabra martirio cuando el asesinato de una persona ha acontecido solamente por causa de la fe. Entonces, en el caso de Charlie Kirk, hombre, es verdad que él ha dado un testimonio de fe muy grande, ¿no? Que está haciendo un bien muy grande, pero no cabe decir que la persona que le mató era una persona que odiase la fe, que odiase a Jesucristo, no, sino que más bien era alguien que estaba actuando bajo toda una ideologización del enfrentamiento entre dos bloques ideológicos confrontados, ¿no? O sea que quizás se podría decir la palabra mártir en el sentido estricto de la palabra no puede aplicarse en un sentido amplio. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y por cierto, hay una noticia hermosa, ¿no? En el día de hoy o en el día de ayer, y es que ha habido un actor, Tim Allen, que ha hecho público, tiene 72 años, que el testimonio de Erika Kirk, de la esposa de Charlie Kirk, ¿no? El testimonio de la viuda de haber perdonado a los asesinos de su marido, haber dado ese testimonio impresionante, ¿no? de perdón, pues a él también le ha conmovido y él tenía pues algo pendiente en su vida, ¿no? Y es que este hombre, pues cuando ahora tiene 72 años, pero su padre fue asesinado hace 60 años, ¿no? Y ha tenido 60 años clavado el rencor y el odio hacia los que asesinaron su padre. Entonces, fíjate, ha visto el testimonio de Erika, se ha dado cuenta de que él tiene que toda su vida ha estado marcado por el odio del asesinato de su padre, y el testimonio de esta mujer le ha llevado a perdonar. ¿No? O sea, que creo que es hermoso. Yo compartí en redes sociales en su día el hecho de que quizás, ¿no? En este caso de Charlie Kirk, pues la verdad es que el matrimonio, se demuestra que el matrimonio es camino de santidad. Y que el legado espiritual de Charlie Kirk supera al propio Charlie Kirk histórico, gracias a la comunión del matrimonio cristiano. O sea, yo creo que es así, o sea que porque Charlie Kirk era un cristiano convencido, pero también él tenía mezcladas, ¿no? Su sensibilidad cristiana con sus ideologías, estaban mezcladas y claro, y como en el mundo protestante pues no existe la doctrina social, pues posiblemente determinados planteamientos que él sostenía sean discutibles desde la sensibilidad cristiana. Pero a mí lo que me parece maravilloso es que él hubiese dicho: a mí, si un día me matasen, me gustaría que me recordasen por mi fe en Jesucristo, y que su esposa, en esa comunión tan grande que existe en el matrimonio, haya sacado lo mejor y haya abierto un camino que incluso sirva ahora para la conversión de otras personas, ¿no? Entonces, es un legado espiritual que supera
al propio Charlie Kirk histórico. Eso de que el odio no se combate con el odio. Yo creo que el legado espiritual de Charlie Kirk supera sus propios límites ideológicos, ¿no? Bueno, creo que esto es más o menos lo que podría contestarle a este oyente. Adelante con la siguiente pregunta. Pues un oyente también nos plantea lo siguiente. Buenos días, monseñor. Llevo un tiempo con una duda, que me corroe. Soy voluntaria en una ONG católica y veo de primera mano mucha inmigración ilegal. No me gusta que sea ilegal, pero entiendo las situaciones y ayudo de todo corazón. Sin embargo, hace un tiempo veo que hay cada vez más inmigración de cierta religión, tanta que parece una invasión. Además de la sensación de inseguridad que se vive cada vez en los barrios donde ocupan viviendas, como es el mío. Este tema me hace sentir muy dividida y mal por desear que se erradique el problema y se acabe con la inmigración ilegal. ¿Tendría usted una palabra para ayudarme a vivir esta situación de una forma más cristiana? Bueno, a ver, con respecto a esta pregunta, además, bueno, el hecho de que esté hecha por alguien que es miembro de una ONG católica y que, claro, que esté ayudando también, ¿no? Pues a los inmigrantes, etcétera, y al mismo tiempo que quiere, ¿no?, tener esa ayuda, pero al mismo tiempo ve esas contradicciones a las cuales ella se ha referido. Pues creo que la verdad es que me parece que la situación en la que se encuentra quien hace esta pregunta, pues tiene mucha autoridad moral. Nadie le podrá acusar a esta mujer de xenofobia ni nada por el estilo. A ver, que está ella en una organización católica ayudando a la inmigración. O sea, la preocupación que manifiesta, desde luego, no creo que nazca de la xenofobia, sino de que existen ciertamente también cuestiones que son reales. Existen cuestiones que son reales. Y es que, bueno, pues hay que decir que nuestros gobiernos no se tomaron ni se han tomado en serio todavía, pues el discernimiento debido en la inmigración. Es que en la inmigración tiene que haber un discernimiento. Es que eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es que en este programa he repetido muchísimas veces que la Iglesia Católica habla de tres puntos con respecto al tema de la inmigración. El primero de ellos es la llamada a la acogida generosa a quienes están en situaciones difíciles en su vida, recordando que también nosotros fuimos inmigrantes. Recordad que fuisteis inmigrantes en Egipto. Entonces estamos llamados, ¿no?, a tener esa llamada a la generosidad, porque somos todos una gran familia humana. Pero en segundo lugar, el segundo punto, sin olvidar el anterior, es que los responsables de los gobiernos tienen el deber de hacer un discernimiento de qué tipo de inmigración es más prudente que otra, cuál se integra mejor, cuál no se integra mejor, y en qué número, pues con qué cadencias, etcétera, etcétera. Y el tercer punto del catecismo sobre este discernimiento es la obligación de los inmigrantes a integrarse en la cultura a la que han inmigrado. O sea, el deber de valorar esa cultura e integrarse en ella. Sería absurdo que alguien hay por ahí un vídeo de Giorgia Meloni, de la presidenta de Italia, ¿no? Un vídeo, ¿verdad?, es que ella dice, a ver, aquí quien venga, ¿no?, quien venga a Italia tiene que amar la cultura italiana, tiene que amar el pesebre y la cruz. Bueno, amarlo, respetarlo o entender que nuestra cultura está profundamente enraizada, ¿no?, en ese pesebre y la cruz del cual habla ella. Sea creyente o no sea creyente. Bueno, entonces claro, eso es cierto. Es que si no existe eso, es que podemos estar originando situaciones que después van a ser motivos de conflictos sociales, ¿no? O sea que existe, por lo tanto, ¿no?, la necesidad de integrar estos tres puntos, la llamada a la generosidad, la acogida a la inmigración y esos discernimientos que son necesarios, ¿no? Son necesarios, decir, claro, lo que no puede ser es que se esté generando, ¿no?, pues una situación, porque se ha hecho una política inmigratoria sin cabeza, sin discernimiento, se esté generando una situación en la que existe el riesgo del rechazo global,
precisamente porque no se haya hecho, ¿no? Bueno, primero porque existe la xenofobia en algunos y porque los gobernantes no han hecho la inmigración ordenadamente y con la prudencia y la criteriología necesaria. Bueno, yo creo que ojalá alguna de estas reflexiones le ayuden, ¿no?, en cómo vivir usted pues esa colaboración hacia los inmigrantes en esa ONG católica a la que está usted, al mismo tiempo que también pues mantenemos nuestra capacidad crítica de discernimiento. Adelante, vamos a dar paso a una última pregunta. Nos escribe José Ignacio Fernández con esta cuestión. Dice, he escuchado el programa del 26 de septiembre en el que hablaba sobre la ONU y otros temas. Agradezco la claridad, pero también citó mucho el tema de la coherencia y la integridad. Ponía usted muchos ejemplos externos y argumentaba que excluía a personas, música y acciones porque eran incoherentes. Sin embargo, me surge una pregunta al respecto. ¿No somos susceptibles de excluir a otros por ser incoherentes? Si valoramos la unidad y la inclusividad, ¿el hecho de excluir a los incoherentes no es alejarnos del ideal de la comunión y de la unidad? Muchas gracias. Bueno, pues obviamente tiene que haber ahí un equilibrio, ¿no? Pero claro, esto viene a costa de que yo dije que, a ver, ¿se pondría usted detrás de la pancarta de no sé qué grupo político que hace su protesta por el genocidio de Gaza? Yo decía, no, yo detrás de esa pancarta no me pondría porque sé que esos que están en esa pancarta al mismo tiempo están defendiendo el aborto y lo otro, y claro, yo no, o sea, que o tenemos coherencia e integridad en todos los valores, o mi colaboración pues puede ser malinterpretada. Entonces, ¿cómo? Dice él, bien vale, dice aquí José Ignacio Fernández, ¿no? Bien vale, pero entonces, ¿cómo poder llevar un equilibrio entre no excluir a los demás por sus incoherencias? Hombre, si yo, por ejemplo, hago pues una iniciativa pues de oración y de etcétera, pues por los inocentes de Gaza que están siendo masacrados, ¿no? Por ejemplo, sé que en Italia se han hecho algunas oraciones. Monseñor Zuppi, el cardenal Zuppi, ha hecho una oración en la que ha mencionado, ha durado 8 horas y pico esa oración, ¿no? En la que ha leído los 17.900 nombres de los niños muertos en Gaza, ¿no? Claro, uno por uno, un nombre, otro nombre, otro nombre, otro nombre. También los 36 niños, porque fueron 36 los niños judíos asesinados el 7 de octubre. Entonces, el cardenal Zuppi leyó en esa oración, en una ermita, se buscó un lugar simbólico, el nombre de los 36 niños judíos y de los 17.900 que de momento, ¿no?, niños pues gazatíes que han sido asesinados. Yo, por ejemplo, en esa celebración, claro que yo admito que venga también personas que, aunque no sean católicas, oye, pues yo también les permito que vengan, ¿no? O sea, yo no les excluyo. Puede haber personas que colaboren con nosotros que, aunque no sean católicas, no sean excluyentes. Pero claro, me lo pensaría mucho de ir yo a un acto en el que, claro, pues al mismo tiempo que te defienden algo con lo que estoy de acuerdo, al mismo tiempo te meten no sé qué cuestión LGTB y luego te meten la cuestión del aborto y la cuestión de no sé qué. Porque, o sea, creo que sí se puede colaborar en cosas puntuales, pero hecho de una forma en la que, porque hoy en día el tema de la visualización de lo de la foto, ¿sabes? Lo de la foto. Hoy en día el tema de la fotografía, el tema de que mi presencia vaya a ser utilizada para dar un visto bueno a otras cosas, hay que medírselo. Hay que medirlo. Tiene que haber ahí. O sea, por lo tanto, no se trata de excluir la colaboración con alguien en temas puntuales, sino de hacer un juicio de prudencia sobre cómo puede ser manipulada una presencia nuestra para blanquear muchas posturas absolutamente contrarias, ¿no?, a nuestra sensibilidad. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Breathe the arrow in the air.
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.